aquí le he cambiado el subtítulo, porque no sé cuál era el título, pero el título que ha ido por ahí en la propaganda, pues era un poco menos o más convencional que este. Ahora es Salvación, propuesta cristiana para un mundo que no cree que la necesita. Este es el subtítulo que he puesto ahora. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que yo voy a decir aquí no tiene nada que ver con lo que pasa en África y la propuesta religiosa que el cristianismo hace en África, tampoco con la propuesta que se está haciendo ahora en este momento en Latinoamérica. Cada contexto es fundamental a la hora de interpretar también el mensaje y a la hora de modular y a la hora de definir el mensaje. Entonces nosotros estamos aquí en este contexto en el que efectivamente hay un montón de gente que de alguna forma considera que todo lo que ha sido experiencia religiosa, especialmente mediada por una institución como la Iglesia, pues eso ya está definitivamente pasado. Esa es la mejor versión, porque la otra versión es que realmente ha hecho daño. Entonces lo que tenemos que hacer es superarlo e intentar construir una cosa completamente nueva. ¿Qué es lo que podemos hacer como propuesta nueva que de alguna forma sustituya a la salvación? Pues esto es lo que yo quiero hacer aquí. Presentar en contraste lo que me parece que son las propuestas de lo que podríamos llamar el mundo y la propuesta de lo que creo que nosotros tenemos que intentar presentar. No sé si con más éxito o con menos, no depende tanto del valor que tiene lo que creo que sí tiene, que vamos a querer proponer, como la verdad de lo que nosotros estemos intentando vivir y cómo llegue así. Entonces son dos mundos que no se hablan, digo aquí. Vivimos en un momento extraño. Por un lado, nuestra cultura repite con fuerza un mensaje muy claro. No necesitamos que nadie nos salve. Tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos la política, aunque ciertamente la política está en crisis. Tenemos la psicología, tenemos la terapia, tenemos programas de crecimiento personal, autoayuda. El lenguaje de la salvación suena antiguo, suena trasnochado, suena incluso sospechoso, como si perteneciera a una época de miedos, de supersticiones o de creencias que efectivamente alguien nos va a dar algo que nosotros no somos capaces de construir, y eso ya está pasado. Sin embargo, al mismo tiempo, y cada vez es más clara esta experiencia en muchos sectores, en muchos ambientes de nuestra sociedad, vemos un malestar profundo, una ansiedad que se extiende, especialmente entre los jóvenes, una soledad en medio de esta hiperconexión que nos agobia, una crisis de sentido, a pesar del bienestar material, que a pesar de las cuestiones y los problemas que tenemos, que sabemos, mucha gente vive con una limitación muy grande en sus medios y en sus bienes materiales, sin embargo, pues nunca ha sido tan grande como la que tenemos ahora. Quiero presentar el contenido de lo que os voy a decir como 5 tensiones, ¿no? ¿Qué sentido, lo que ha dicho ahora Estrella, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar de salvación hoy? ¿Es una palabra trasnochada que se debe arrinconar? ¿O es una propuesta que tiene hoy sentido y que va a tener también sentido en el futuro? ¿Qué significa ser salvados? ¿De qué? ¿Por quién? ¿Qué puede decir el concepto cristiano de salvación a las heridas más hondas de nuestro tiempo? Entonces nuestra reflexión quiere centrarse en 5 contrastes, 5 tensiones que de alguna forma van a ir presentando lo que es la visión secular de la plenitud humana y la propuesta cristiana que nosotros queremos transmitir o presentar. El objetivo es, de alguna forma, a ver, y esto quiero subrayar esto porque me parece que cada vez hay más conciencia de la diferencia entre lo que se vive con confianza, como cosmovisión en el mundo y lo que nosotros estamos queriendo vivir y queriendo presentar. Son realmente 2 cosmovisiones en contraste, pero también yo quería presentar la profunda relevancia del Evangelio como respuesta a los deseos más hondos del corazón humano. Quiero decir que antes venimos de una sociedad, en la sociedad de la cristiandad, en la que, bueno, primero, esa idea del contraste no era necesaria, porque todo el mundo más o menos, pues de alguna forma, era bautizado y más o menos bien, arrastrándose con más o menos convicción. Se supone que creía la propuesta de Jesús y que intentaba vivir ahí, pero ahora yo creo que ya las cosas han cambiado hasta tal punto de que no vale, como muchas veces se dice, no, tenemos un terreno común que son los valores. ¿Los valores con quién? Con algunos, ciertamente, tenemos mucho terreno común, con algunos grupos, algunas mujeres, algunos hombres, tenemos mucho terreno común en materia de valores, en materia de proyecto intramundano, de lo que podríamos llamar, no sé si salvación, pero realmente progreso en materia de justicia y de paz. Pero con mucha gente no tenemos.
No tenemos. Con la mayoría de gente, de hecho, yo creo que no tenemos. Y cada vez está más claro que lo nuestro es distinto. No sé si es mejor o peor, no nos toca a nosotros decir si es mejor o peor. Lo que sí sabemos es que hay una gran distancia de cosmovisiones y que ciertamente el Evangelio es un contraste cada vez más claro que puede animar la vida de las personas, puede orientar la vida de la gente, puede generar corazones entregados o generosos, y hay otro tipo de cosmovisiones que no hacen eso, hacen más bien lo contrario, justificar lo que es una manera autocentrada de vivir y de plantearse el mundo. Entonces, cada tensión que voy a presentar tiene un esquema sencillo. Hay, diríamos, como una presentación de lo que podemos llamar un icono cultural, que es lo que promete el mundo, y luego en contraste un icono evangélico. Vamos entonces con la primera tensión. Autorrealización versus identidad recibida. Nosotros hablamos de revelación y utilizamos palabras que están en la tradición cristiana y no nos damos cuenta hasta qué punto es muy difícil que la gente no solo no se entienda, sino que incluso acepte que efectivamente alguien me puede decir a mí, y mucho menos esa entidad que se llama Dios, realmente cómo se merece la pena vivir. Entonces, eso es una tensión cultural enorme la que se está planteando. Y eso cada vez, de alguna forma, define e identifica más a los que creen que efectivamente esa identidad se recibe o se autoconstruye. Si entramos en una librería, si miramos en Instagram, si escuchamos discursos motivacionales, nos encontramos permanentemente variaciones del mismo tema. Sé tú mismo, vive la verdad, vive tu verdad, encuentra tu propia identidad. Sé fiel a eso que tienes dentro. Y no te importe nada lo que te dicen o el interés que otros pueden tener en que seas lo que otros quieren. Esa es la teoría. Luego en la práctica pasa lo que pasa. Pero ese mensaje está totalmente extendido en esta cultura. Por todo lado aparece esa idea del individualismo expresivo. Cada persona tiene un yo interior, único y irrepetible, hecho de sentimientos y de deseos. La idea de Rousseau, que efectivamente la única obligación moral que tenemos es ser, digamos, consistentes con ese yo interior, y que normalmente la cultura lo que hace es trastornarnos y fastidiarnos, y las influencias exteriores nos estropean. Entonces, esa es una idea que está tremendamente extendida. No creo que muchos hayan leído a Rousseau, pero las ideas de Rousseau están enormemente extendidas en muchos ambientes. Si existe hoy alguna obligación moral generalmente aceptada, justamente consiste en que te expreses en ese ser tuyo que es auténtico. En ese caso, en esta situación, la identidad no es algo que tú, de alguna forma, recibes de nadie, desde luego no de Dios, tampoco de la familia, al contrario. Mucha gente tiene como proyecto liberarse de ese condicionamiento que también ha vivido en sus relaciones familiares. Tampoco el pueblo o la comunidad. En ese sentido, todos estos proyectos de identidad nacional que han tenido tanta fuerza en los últimos 50 años están en una profunda crisis. Tampoco el ser corpóreo, porque nada de lo que tú tienes de características físicas define para nada lo que tú puedes ser. Puedes ser lo que quieras. Y mucho menos una naturaleza humana compartida. En ese sentido, nos hemos cargado toda la base, no digo la base de fundamentación, sino la base de sentido de lo que hemos defendido durante mucho tiempo, que es un proyecto humanista. ¿Cuál es el proyecto humanista? Requiere una idea de lo que es ser humano. Requiere una idea de lo que es horizonte, de realización, de plenitud, trabajo hacia dónde ir. Si tú no tienes una idea de lo que tienes que ser, porque todas las ideas de lo que debemos ser están en cuestión, y tú puedes ser lo que quieras, entonces, lógicamente, el humanismo está en una profunda crisis. Entonces, ¿qué eres tú? Es algo que tú construyes desde dentro, en libertad y a partir de lo que sientes. Suena liberador. Yo creo que tenemos ya síntomas de lo que está pasando. Nadie puede decirte quién eres, tú mandas sobre tu vida, ello conlleva un precio altísimo. ¿Por qué? Porque la identidad depende solo de ti, tienes que justificarte permanentemente ante el grupo de tus iguales y cargas con el peso de hacerla, esa identidad, y de rehacerla. Entonces tienes que vigilar constantemente tus sentimientos, estar permanentemente ante el espejo, que no es el espejo tuyo, sino el espejo, especialmente entre los jóvenes, de todo lo que reflejan esas relaciones
y en las redes sociales esa valoración permanente que hacen de ti. Tengo que construir y controlar mi imagen, tengo que justificar cada decisión como auténtica, y en el fondo esa identidad que me doy a mí mismo resulta ser terriblemente frágil, inestable y necesitada permanentemente de respaldo externo. Todo esto, estoy un poco acatarrado, por eso estoy un poco mal de la voz. Entonces, todo esto hay que construirlo, todo lo que eres hay que construirlo de nuevo. Tienes que liberarte de influencias externas, ja. Ello genera cansancio, ansiedad existencial. La promesa era la libertad, pero el resultado es el agotamiento. Además, ¿eres tú quien construye esa identidad diferente? ¿O realmente hay otros que te la están construyendo detrás de esas afirmaciones del marketing de libertad y sé tú mismo y tú te lo mereces, etcétera? ¿O están realmente los demás, algunos, construyéndote lo que tú eres con otros poderes, modas e intereses? Porque en el fondo parece que es eso, porque la supuesta gran libertad indeterminada para ser lo que tú eres resulta en comportamientos muy similares de muchísima gente. Entonces, esta, digamos, gran cantidad de elementos comunes en identidades supuestamente construidas libremente confirma, me parece a mí, la duda de si tú eres quien construye tu identidad o de alguna forma estás reflejando estrategias de otros. El icono evangélico aquí es el bautismo y la llamada a una vocación. Entonces, si escuchamos el Evangelio, cuando Jesús llama a los primeros discípulos, no les dice, oye, id a descubrir vuestro verdadero yo. Les dice, oye, venid conmigo y yo os voy a dar la identidad, os voy a hacer pescadores. Es decir, les da una identidad, les revela quiénes son y para qué están hechos. Y en el bautismo nosotros, los cristianos, no celebramos que la persona inicia un proceso de invención de sí misma, celebramos que Dios la ha reclamado en esa identidad de hija, hijo amado, en el que Él se complace. Le ha dado nombre, le ha dado una vocación, le ha dado una tarea. Una de las cosas características, aunque esto probablemente habría que matizarlo, pero de lo que es el cristianismo en relación con otras propuestas religiosas es que la aceptación precede al mérito. Aquí todos los sistemas religiosos o éticos, primero uno se esfuerza, uno cumple las normas, uno demuestra valía, demuestra conformidad, o sea, conformarse a una determinada propuesta y luego después entonces es aceptado. En cambio, en el cristianismo ocurre justamente lo contrario. La aceptación de Dios es el punto de partida y no la meta. Y a partir de ahí, a partir de esa identidad de ser querido es donde se puede construir o no, en función de la experiencia que hayas podido tener, de hasta qué punto eso es cierto o no es cierto, un verdadero proyecto de vocación y de vida al servicio de los demás. Esta es una perspectiva radicalmente diferente del vivir. Y yo que subrayo esto, porque durante tiempo hemos subrayado justamente lo contrario, la no diferencia. El hecho de que nosotros, pues básicamente estamos subrayando, estamos destacando un proyecto de bondad, y la gente fundamentalmente es buena. Nosotros lo que hacemos es reforzar ese proyecto, identificarnos con él, identificarnos con la gente. Pero es que en realidad yo cada vez soy más consciente de que efectivamente hay muchas partes del Evangelio que no han tenido sentido para nosotros, que hablan del contraste y que en este momento son cada vez más importantes que leamos y que releamos. Yo no tengo que inventarme, yo tengo que demostrar. No tengo que demostrar que merezco vivir, que merezco existir, no tengo que ganar el reconocimiento de nadie. Yo ya he sido reconocido, yo he sido nombrado por mi nombre, mi identidad más profunda es un don y no un logro. Y justamente eso me libera, eso me relaja, eso me deja tranquilo. El vacío interior que tanto nos agobia es consecuencia de la obligación permanente de recrearse sin descanso. ¿Sabéis la famosa imagen de San Agustín, no? Que no sé si se puede aplicar automáticamente a todo el mundo, porque yo conozco gente que realmente, bueno, pues no vive así, con esa necesidad de, o ese no descanso, ¿no? Dice, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Creo que todos conocemos gente que no es creyente y gente que tiene una cierta paz en su vida y vive con una cierta serenidad y una cierta coherencia
y no hay en esa vida espacio para la fe. Pero yo sí creo que hay algo de verdad en esto, y creo que esta cultura en la que una vez más se ha intentado decir que ya Dios es irrelevante, pues vuelve la cuestión con venganza y con fuerza una vez más. No es la primera vez, no será la última. Cuando intento descansar en mí mismo, solo experimento inquietud, pero cuando descansamos en Dios encontramos realmente la verdad de lo que somos y auténtica paz. Eso creo que podemos decirlo, aunque no podamos traducirlo como una especie de juicio o criterio de evaluación de otras personas, pero creo que es una experiencia suficientemente compartida. Bueno, entonces, una cuestión rápida sobre el yo dividido. Bueno, hemos oído todos hablar del existencialismo, etcétera, ¿no? El heroísmo trágico del ser humano que vive en la contradicción entre lo que quisiera ser y lo que no puede ser, entre los deseos, etcétera, el mito de Sísifo y todo eso. Bueno, pues que Camus utilizó justamente esa imagen del héroe precisamente porque acepta su tarea absurda, sabe que es absurda, pero no tiene más remedio que volver a coger la piedra y levantarla para arriba sabiendo que se va a volver a caer. Entonces la terapia contemporánea nos invita, esto creo que se ha pasado aquí, de un sitio a otro, porque esto era otra cosa, pero bueno. Vamos a esto, vamos a la segunda tensión, luego vuelvo a esto de lo del Sísifo. Perdón. Entonces, la segunda tensión es entre terapia, trauma y pecado, perdón. Entonces, el icono cultural nos dice todo es trauma, la desaparición de la responsabilidad. En la cultura contemporánea, la categoría de pecado ha desaparecido. Apenas hablamos de culpa moral ni de responsabilidad personal y casi todo se explica en clave de trauma psicológico, de condicionamiento familiar, de estructuras sociales que explican los comportamientos de las personas y, si quieres, algunos todavía hacen referencia a la biología o la genética, en el sentido de que efectivamente todo el condicionamiento fisiológico y corporal se supone que también tiene algo que decir, pero no lo digáis muy alto porque igual os dicen que no. Ya. Es lo que muchos llaman cultura terapéutica. Los problemas humanos se entienden sobre todo como patologías o como heridas que requieren comprensión, acompañamiento, medicación, terapia, pero no necesariamente ni conversión ni perdón. Esas dos categorías probablemente no son necesarias. Lo que antes era pecado ahora es trauma o trastorno. No hay culpables, solo víctimas que necesitan terapia. En todo caso, los victimarios sí tienen que asumir su responsabilidad y deben hacerlo. De nuevo, matiz importante. El trauma es real. La psicoterapia, no puedo decir yo otra cosa, porque soy psicólogo ya. Entonces, puede ser un gran bien. El problema no es la terapia, sino el problema es cuando la terapia sustituye por completo el lenguaje de la responsabilidad, de la culpa, del perdón y la reconciliación. Porque todavía aquí seguramente encontraríamos bastante consenso fácil en que efectivamente hay que cuidar y hay que recuperar, si es que es necesario, o en todo caso subrayar la condición o el lenguaje de la responsabilidad. No sé si encontraríamos tan fácilmente acuerdo en que efectivamente el lenguaje de la culpa es necesario mantenerlo, el lenguaje del perdón probablemente sí, pero habría que ver cómo, el lenguaje de la reconciliación también, pero tendríamos que aclararnos de qué es lo que entiende cada uno. Entonces, la cuestión fundamental de la crisis respecto a lo que viene a proponer el cristianismo es esto. Vamos a entrar pronto en Cuaresma. Convertíos y creer en el Evangelio. ¿Convertirnos de qué? Si no matamos, si no robamos, si somos majos. Este es un asunto que está tremendamente extendido y que hace enormemente complejo el hecho de que el Evangelio se reciba como buena noticia, porque el elemento, digamos, de transformación personal interior de quien reconoce que está haciendo algo que hace daño a otras personas y por eso mismo tiene que cambiar y tiene que asumir su culpa, palabra que intento reivindicar, o podía utilizar responsabilidad, que es más suave, pero su culpa, en el sentido de la tradición cristiana, pues esto está bien difícil. Entonces, porque es que realmente si esta transformación es definitiva, sucede algo que es muy importante. ¿No hay pecado? Pues no hay perdón.
no hay culpa, no hay reconciliación, solo reivindicación. No hay responsabilidad, pues no hay libertad ni tampoco crecimiento moral. Llamado perdón terapéutico, que sí se utiliza también como expresión en terapia, se reduce en realidad a un esfuerzo interior por gestionar las emociones, para sentirme mejor. No se orienta porque de entrada renuncia a pretender restaurar una relación rota o a recuperar cierto grado de paz psicológica, sino a recuperar, solamente pretende esto, recuperar cierto grado de paz psicológica. Por supuesto, restaurar la relación con Dios, pues ya es muy difícil que entre en terapia. Pero es que no es solamente que sea difícil que entre en terapia, sino que hay muchos terapeutas que lógicamente verían que ese planteamiento o la apertura a un planteamiento con esa dimensión es negativo. Entonces, como veis, aquí viene el hijo pródigo, nombra el pecado, recibe el perdón, recupera la dignidad. El Evangelio de la parábola, Lucas 5, el hijo menor no le dice al padre, tengo asuntos no resueltos, tenemos que hablar de esto. Le dice, mira, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nombra su pecado, asume su responsabilidad, recibe la reconciliación. El padre no responde con análisis psicológico, sale corriendo al encuentro del hijo, le abraza, organiza una fiesta y en ese proceso reafirma su dignidad, la dignidad del hijo. Esto es salvación, una relación rota que queda restaurada, una identidad perdida, no autocreada, es devuelta. El Evangelio no niega ni el sufrimiento ni el trauma, como es obvio, y aparece por todo lado, ¿no? Pero insiste en que somos capaces de mal, somos capaces de herir, somos capaces de ser heridos, y justamente por eso necesitamos perdón, no solo terapia. Pero este tema, no creo que tengo que ilustrar mucho, que tiene que ver con la crisis profunda del sacramento de la reconciliación, que tiene también que ver con la crisis profunda no del sacramento de la reconciliación personal, en la fórmula personal, sino también, sobre todo, el sacramento de la reconciliación en las confesiones comunitarias. No hay ningún joven que vaya a ninguna confesión comunitaria que yo sepa, yo no he visto. Ya. Entonces, pues ahí hay todo un mundo de cosas que realmente merecen reflexión para que nosotros, comunidad de los seguidores de Jesús, de alguna forma pensemos a ver qué puede haber aquí de la tradición cristiana, de la propuesta del Evangelio. Aquí no es solamente... el Evangelio está clarísimo esto. Entonces, ¿hasta qué punto esto realmente lo tenemos como un poco arrinconado? El padre no responde con análisis, sale corriendo, etcétera y tal y cual. Entonces, bueno, por último, perdonar no es pasar página. Es un acto de gracia que restaura la dignidad del ofensor y del ofendido. Es reconocer que la persona es más que su peor acción. Es abrir futuro donde todo parece cerrado. Quiero hacer una alusión rápida al pecado personal y estructural porque efectivamente sabemos que es un elemento claro de lo que ha sido la evolución de la doctrina social de la Iglesia y también de la antropología, ¿no? Entonces, pues cuidado también con hacer, digamos, una absolutización de lo individualismo de esta parábola, porque la categoría cristiana de pecado no se limita al ámbito individual. Hay estructuras de pecado que ya Juan Pablo II las puso de manifiesto y luego las han confirmado todos los papas posteriores, sistemas económicos, políticos, sociales que oprimen, explotan, deshumanizan, sistemas que hacen estructural la injusticia. El pecado claramente tiene una dimensión social y eso nos lleva a que Dios quiere salvar a las personas y a los pueblos y que la salvación no es individualista. Y quiero decirlo porque la Iglesia desde los primeros momentos trabaja no solo en convertir personas, sino trabaja en transformar culturas, en modificar estructuras, en construir justicia. Y eso no se hace solamente a nivel individual. Tú tienes una dimensión, digamos, de responsabilidad de la justicia en tus relaciones personales, pero la justicia es un tema que inevitablemente tiene una dimensión social trascendente. Pero atención, sin responsabilidad, sin que nosotros no repensemos este tema de la responsabilidad personal, de la culpa, sin culpabilización, porque yo no sé, claro, yo entiendo la reacción que ha habido en la tradición de la Iglesia en las últimas 2 generaciones como reacción a un planteamiento que subrayaba excesivamente la culpa.
Pero yo no he vivido eso, yo tengo 67 años. Entonces, no sé, aquí los que estáis, si alguien ha vivido, seguramente habrá gente que ha vivido en ese agobio, pero yo no, yo lo que he vivido ya es todo lo demás, lo contrario. O sea, la liberación total de esto y el hecho de que, bueno, pues que ya prácticamente el tema de la responsabilidad personal o la culpa personal está como muy cuestionado. Si todo es culpa del sistema y nadie es responsable de nada, entonces nadie va a poder cambiar nada. Y eso es un elemento que siempre aparece en la reflexión cristiana, que antes o después no se puede quedar solamente en el análisis social de la culpa, sino que aterriza en la actitud personal y en la llamada a la conversión personal. Tensión tercera. Progreso, tecnología, esperanza cristiana. A ver, estamos aquí, bueno, yo diría progreso, tecnología o política también podríamos ponerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque durante cierto tiempo, aunque en este momento está en crisis, se ha considerado que el progreso podría venir realmente de la actividad política, de los proyectos políticos. Esa era, digamos, la idea que tenía claramente y desarrolló con mucha fuerza el marxismo, que luego entró en crisis. Entonces sabemos que es mucho más compleja la cosa, pero en este momento hay una desesperanza grande. Pero todavía tendríamos que decir y pensar que realmente la política es un instrumento de progreso. Lo que pasa es que la misma idea de que hay posibilidad de progresar está en este momento en cuestión. Y muchas personas consideran que esto vamos dando tumbos para adelante y para atrás, lo mismo que subimos 10 años, vamos a ir 20 años para atrás. Y no se sabe exactamente lo que va a pasar. Entonces, mucha gente que en un momento determinado tenía mayoritariamente su esperanza en la política o en la identidad nacional, está de alguna forma transfiriendo su fe, porque aquí estamos hablando de fe, a la idea de que el progreso y la tecnología, o sea, la tecnología fundamentalmente y la ciencia y la tecnología puede arreglar los problemas humanos. Eso lo ves por muchos sitios. Lo oyes en conversaciones de bar. Dice, yo solo creo en la ciencia. Vale. ¿Qué será eso? Ya. En todo caso, salvación dentro del mundo, ¿no? Esa es la idea. Tanto de la política desde la Ilustración, el Occidente ha ido colocando su esperanza en una palabra, progreso. Progreso científico, progreso técnico, político, económico. La promesa era que la ciencia ahora y la tecnología van a acabar con el sufrimiento. Y van a acabar con la pobreza, van a acabar con la ignorancia, hasta construir un paraíso en la tierra. Hoy esa promesa toma formas radicales, y radicales de transhumanismo que vosotros ya habréis conocido, y no quiero insistir en esto. Se trata de prolongar indefinidamente la vida, se trata de fusionar hombre y máquina si fuera necesario y hacer en el camino mezclas, las que sean, porque eso va a suponer un nuevo nivel de lo que significa humanidad, y así se presenta. Se trata de modificar genéticamente al ser humano, se trata de soñar con subir, si es necesario, si fuera necesario, la mente a un sistema informático y definitivamente acabar con la muerte y la cadena que supone el cuerpo humano con toda su limitación. Entonces, en este relato la salvación es inmanente, solo dentro de este mundo, política o técnica, dependiente de que efectivamente la humanidad, como se tiene la idea o se ha tenido la idea, y todavía mucha gente se tiene esta idea, ¿no? Vamos a ir progresando, poco a poco, sí, vamos para atrás, pero luego seguimos para adelante. Bien, dependiente del progreso, claro, el tema del progreso moral es un tema en sí mismo muy complejo. Si efectivamente la humanidad va progresando moralmente, es evidente que en algunas cosas sí, pero en otras muchas cosas no se sabe, como mínimo un gran interrogante, pero la idea está ahí. Entonces, y luego progreso, que no se subraya mucho esto, pero el progreso, la propuesta que se hace detrás de estas, digamos, soluciones de salvación tecnológica, siempre implícitamente, no lo dicen, pero es un progreso selectivo, es una salvación para unos. ¿Y los otros dónde se quedan? Bueno, pues porque depende muchísimo de la plata que tengas tú. Para montarte en el Sputnik, que va a no sé dónde, que bueno, es una de estas cosas medio locas que andan circulando por ahí como gran descubrimiento salvífico, o que vayas allí, que te invernen, o como se dice, que te congelen, o lo que sea. 100 cosas de todas esas cosas que hemos oído ya. Eso algunos pueden hacerlo, otros no. Pues los otros que no pueden hacer, pues nada, que pasen a mejor vida. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el mal moral en esta propuesta de salvación tecnológica? ¿Qué pasa con mi propio
mi propia experiencia, que experiencia humana radical de finitud. ¿Qué pasa con la experiencia de poder compartir en esfuerzo y construir relaciones difíciles y mantenerlas, o encajar, que son difíciles, y encajar los sufrimientos y volver a rehacerse? ¿Qué pasa con todo eso que es experiencia humana radical? En este horizonte inmanentista, ¿dónde quedan las víctimas de la historia? Yo quiero aquí decir algo que me parece fundamental. En cualquier caso, cualquier proyecto que tengamos nosotros aquí, que podamos concebir, que podamos incluso desarrollar exitosamente, se ha dejado a la inmensa mayoría de la gente muriendo en el absurdo. Y no hay ninguna cosa que estos proyectos de salvación pueda decir respecto a eso. Lo único que puede decir es ignorar a todas las víctimas que ha habido. Desaparecieron, se murieron, ya está, punto final. Nosotros tenemos que mirar lo nuestro, el futuro. Y ahí por eso digo que el tema este selectivo en el planteamiento de la salvación, de las propuestas, digamos, inmanentistas, es fundamental. Y esto nos separa radicalmente del pensamiento mayoritario. Porque una de las dificultades mayores que tienen los no creyentes y los creyentes es lo que le pasó en el Areópago de Atenas a San Pablo. ¡Resurrección! Hoy de eso hablaremos otro día. La gente tiene mucha dificultad para creer esto. Y también en las comunidades. Bueno, quiere decir que nosotros no tengamos, digamos, haciendo un acto de confianza, posibilidades de pensar en eso. Pero en todo caso, es que esa resurrección, ese día de resurrección, no es una salvación para ti, como se dice. No, cada uno se busca y entonces se inventa que efectivamente hay una vida más allá de la muerte porque es lo que necesita. No, es que es una cuestión crítica del sentido de la historia. Todos los millones que se han quedado ahí, todos los que han muerto en Palestina en estos últimos 3 años. ¿Tenemos nosotros alguna solución? ¿Hacemos un plan? No tenemos solución ni respuesta para nada. El asunto, lo único que podemos hacer es olvidarles. Y punto. Entonces, no digo yo que por recordarles y decir que efectivamente Dios va a conseguir lo que nosotros no podemos hacer, no hemos conseguido, ni pretendemos, ni sabemos hacer, y es darle respuesta a todas esas personas, mujeres, niños, hombres. No digo que porque nosotros lo recordemos ya hemos resuelto el problema, pero al menos está en la memoria y nuestra preocupación, y está en nuestra oración, y está en la convicción de la comunión de los santos, de que hay una unidad entre los que seguimos luchando aquí y los que han pasado, más allá de la muerte, a vivir la experiencia de Dios. Y esto, algunos dirán, esperanza ridícula. Bueno, la prefiero esa a la otra, que consiste en olvidar definitivamente a la gran mayoría de la gente que ha muerto y que no ha encontrado justicia en este mundo. Entonces, icono evangélico, cruz y resurrección. Ya. Y nunca he tomado yo tanta agua aquí. Y eso que vengo de Montserrat, de estar 2 días hablando, pero allí me enganchó el catarro y ahora lo tengo aquí. En fin, bueno. Vale, entonces, cruz y resurrección, esperanza más allá de la muerte. La esperanza cristiana no se apoya en un optimismo sobre la evolución de la historia. Se apoya en un hecho. Cristo ha resucitado. Esto... me acuerdo, cada vez que digo esto, me acuerdo de Alec Reed, porque cuando venía por aquí, era un redentorista que tuvo mucha importancia en el proceso de paz de Irlanda. Entonces, cuando venía por aquí, y yo le decía, ¿y cómo has aguantado tú tanto tiempo? Porque estuvo como 3 años visitando a Jerry Adams en la cárcel y su único trabajo era hacer eso. Y luego fumar en pipa y meditar. Entonces ya consiguió finalmente convencerle a John Hume para que hablara con Jerry Adams y empezaron a hablar. Y luego eso resultó después en el recuerdo de Viernes Santo. Y yo le preguntaba, ¿cómo estuviste 3 años, tanto tiempo, y luego otros 2 años más, prácticamente centrado en este asunto, que era muy difícil creer que iba a salir nada de eso? Me dice, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo ha resucitado. Ah, vale. Y me dice, para ponerme la imagen, me dice, tú imagínate un pajar, está lleno de paja. Entonces uno va y echa
un alfiler de oro y luego remueve la paja. Entonces tú sabes que el alfiler está allí. No sabes si lo vas a encontrar, pero el alfiler está allí. Entonces tú sigues tranquilamente buscando y cuando te cansas, descansas un poco para fumar en pipa. Y efectivamente, este era indestructible, inasequible al desaliento. Ya podían ir durante una semana todas las cosas mal, no pasaba nada, él tranquilo, sereno. Bueno, pues esto es la confianza que da la resurrección, la convicción de la resurrección de Jesús. Entonces, en contraste con las nuevas formas de gnosticismo, porque es necesario, creo yo, subrayar que, aunque no sabemos qué significa, pero cada vez sabemos menos sobre materia y sobre tiempo y sobre espacio, no sabemos qué significa estar más allá de la muerte toda una vida con Dios, pero sabemos que la Biblia habla de que resucitar no es resucitar un recuerdo, no es resucitar un Jesús espiritual que vive en el corazón de sus discípulos. El Nuevo Testamento insiste una y otra vez en la resurrección corporal, en el sepulcro vacío, en el resucitado que come con ellos, que muestra sus llagas. Y esto es un elemento importantísimo de nuestra convicción. ¿Qué nos dice entonces con la resurrección del cuerpo? Que Dios no abandona la materia, que es creación suya, que Dios quiere redimir esa materia y transfigurarla, y que el destino del ser humano no es escapar del cuerpo, sino glorificarlo. Y esto, de alguna forma, me parece que es necesario subrayarlo justamente cuando estamos en una situación en la que se subraya mucho que el cuerpo no es importante. Entonces, también incluso en determinadas teorías también de la resurrección, pero no solo en términos de resurrección, sino que en otras teorías y en otras concepciones también antropológicas se dice que el cuerpo no es importante, lo físico no es importante. ¿Qué es? No sabemos, pero es que tampoco sabemos qué significa materia. Después de la física cuántica, no sabemos, después de la indeterminación de Heisenberg, ¿quién sabe lo que es materia? Yo no lo sé, ni lo entiendo. Pero tampoco creo que los físicos intentan hacerse una representación que puedan comunicar a la gente que no sabemos física, no porque dice, esto es un lío, esto. Entonces, no sabemos, después de Einstein, qué es lo que es tiempo, qué es lo que es espacio, no sabemos dimensiones, millones, infinitas, no sabemos, muchas cosas no sabemos. Entonces, yo sinceramente no me preocupa el no saber lo que va a pasar. Entonces, San Pablo habla de redención del cuerpo, no de fuga del cuerpo. La esperanza cristiana es un cielo nuevo y una tierra nueva, no un limbo del alma desencarnada. Y aquí está la clave de lo que yo creo que es la esperanza que decía Francisco, que no defrauda, ¿no? Esperanza que es por definición gratuita, que no es fruto del progreso, que no se asegura con el esfuerzo porque es don de Dios. Aunque el esfuerzo se pide y Dios lo pide, nos ha dado una esperanza fiable que no defrauda y desde ella afrontamos las dificultades del presente y le damos al esfuerzo su sentido y nos levantamos cuando todo sale patas arriba y es una esperanza que no anestesia, al contrario, nos motiva para trabajar incansablemente por la justicia hasta convertirnos en instrumentos de esa salvación que Dios quiere para el mundo sin desanimarnos nunca. Bien, cuarta tensión. Espiritualidad individual versus comunión. Bueno, pues sabemos que se dice, por ejemplo, no sabemos si realmente pues hay la famosa moda católica. Que no hay moda ni nada de eso, pero bueno, lo que quiero decir que estamos ahora todos en la ola esa, de que sí, de que sí tal, de que sí cual. Bueno, y en todo caso, aunque no sea, digamos, espiritualidad eclesial, aunque no sea espiritualidad comunitaria, lo que sí hay en la gente joven es un deseo, una necesidad de espiritualidad, yo lo veo, estos últimos 5 años lo he visto el cambio, Hay como una actitud mucho más interesada para escuchar determinadas cosas que todavía hace 5 años. Entonces, la cuestión es el lenguaje, la cuestión es cómo hablas, la cuestión es cómo transmites algo que realmente sea significativo para la vida de la gente, pero si lo haces, si tienes esa capacidad, vas a conseguir oídos atentos y ojos que están centrados en lo que tú estás diciendo. Entonces, eso existe. Ahora, ¿cómo interpretar esto que está pasando? Bueno, hoy es común oír, yo soy espiritual pero no soy religioso, traducido, tengo una inquietud espiritual
Busco trascendencia, pero no quiero ataduras a tradiciones, normas o obligaciones de pertenencia a una comunidad visible. Entonces la espiritualidad se vuelve asunto privado, que siempre ha habido esta tendencia desde hace mucho tiempo, y bueno, un menú a la carta que cada vez se ha intensificado más desde hace, no es nuevo esto, viene ya desde hace bastantes años. Entonces yo hago un poquito de mindfulness, algo de yoga, primero hago esto, hago lo otro, algunos duran en una experiencia, pero la mayoría va cambiando de experiencias, lecturas de ayuda espiritual, y luego si es necesario, pues si hay que recurrir a cristales o tarot, pues tampoco algunos se cierran, ¿no? No sé si conocéis a alguno que anda por ahí, ya. Yo sí que conozco a alguien. Entonces, es una espiritualidad sin iglesia, sin confesión, sin compromiso, es una especie de consumo religioso adaptado al gusto personal. Entonces la pertenencia se vuelve selectiva, revocable, se participa mientras resulte gratificante. Paradoja, crece la soledad y no desaparece el anhelo de pertenencia, pero se huye de las exigencias que toda comunidad real comporta. Yo os digo una cosa que quiero complementar lo que acabo de decir. Tenemos un problema. El problema no es que la gente no quiera compromiso. El problema es que las comunidades cristianas, muchas comunidades cristianas, no tienen nada interesante que ofrecer. Este es el problema. Y cuando digo interesante no estoy diciendo una gran vitalidad, digo algo que realmente responda a esta necesidad. Porque hay flexibilidad, porque hay adaptación, porque hay, digamos, acompañamiento personal, porque hay alguien que escuche, todo eso es necesario para que la gente diga, esta es mi comunidad. Entonces yo ahora, aunque voy a hacer el diagnóstico, estoy haciendo el diagnóstico cultural y el contraste, diríamos, de las propuestas cristianas y esto, el problema práctico que tenemos aquí, y me imagino que en muchos otros sitios, es que muchas comunidades cristianas no pueden, no saben, no están en condiciones de ofrecer algo que responda a esa necesidad. Cuando encuentran esa persona, mujer, hombre, alguien que realmente engancha, les entiende y les propone algo interesante, esos se enganchan a la comunidad. Y aquí y allí, en muchos sitios, siempre lo mismo. Icono evangélico, Hechos 2, y comunión de los santos, salvarse juntos. Entonces, la experiencia de la iglesia primitiva. Después de Pentecostés, los cristianos no cultivan una interioridad privada, acuden asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, a las oraciones. La salvación es comunitaria, nadie se salva solo. Esto es una idea que últimamente Francisco la subrayaba muchísimo, y la está diciendo también León. Nadie se salva solo. Querer entrar en la dinámica de Dios significa entrar en un pueblo, y esto es otra cosa que realmente es totalmente contracultural. Aceptar que tú, con tu individualidad, con tu afirmación de ti mismo, etcétera, tienes que renunciar a determinadas, digamos, elementos críticos de tu convicción. No a todos, no tienes que dejar de ser tú, pero tienes que acomodarte a hacer algo con otras personas, y esas personas piensan de manera distinta. Y en ese ejercicio de hacer espacio para la otra, para el otro, que piensa distinto, tú estás participando en una comunidad, en un pueblo. Charles Peguy lo expresó con una fuerza poética muy grande. Hay que salvarse juntos, hay que llegar juntos a la casa de Dios. ¿Qué nos dirá Dios si llegamos solos, sin nuestras hermanas y hermanos? Ahí. La tradición habla de comunión de los santos. Los creyentes de la tierra, las almas del purgatorio, los santos del cielo, todos unidos en Cristo, los que han vivido antes que nosotros, los que seguimos luchando aquí, todos unidos en una misma fe. Nadie se salva solo, todos somos responsables de todos. Y Teresa del Niño Jesús lo vivía de una forma extrema, este pensamiento, ¿no? Porque su cielo, y lo describía así, no era descanso individual contemplativo contemplando al Señor, sino era misión de amor por todas las almas. Y decía, y no voy a descansar desde allí, porque voy a seguir luchando para salvar almas. Una fórmula tradicional, pero espero que seamos capaces de entender, digamos, el amor profundo y la convicción de pertenecer a un pueblo y de que tenemos que salvarnos con otros, que expresaba esa forma de decir. La religiosidad popular vincula la historia de la salvación con la historia concreta de las familias, de los pueblos, de las imágenes heredadas. Para mí es
Es importantísimo esto. Es decir, yo tengo en la cabeza, ¿no?, aquellos dos que voy a celebrar una boda y de pronto aparecen las dos familias, la del novio y la de la novia, en una comunidad indígena, y aparecen con dos Manuelitos. ¿Quién es Manuelito? Emmanuel. Lo que pasa es que allí le llaman Manuelito. Entonces cada familia tiene su Manuelito. Entonces lo ha recibido de su tradición, de sus abuelos, de sus bisabuelos. No sé si en la costa sea así, pero en la sierra es esto. Entonces el Manuelito además es una imagen bien peculiar, porque resulta que está sentadito y tiene un sombrero. Está sentadito y tiene un sombrero. Entonces aparecen en la boda las familias y resulta que me encuentro en el altar dos Manuelitos, que son la presencia de Jesús en la historia de las dos familias, que se hace allí evidente físicamente en esas imágenes. Que han concitado, digamos, la devoción de las familias. Luego, si queréis meter el pensamiento crítico, pues adelante. Pero yo disfruto con esta, digamos, manera de creer, que realmente era muy extraña para mí, cuando yo llegué allí, pero que yo creo que refleja un poco de aquello que dice el Evangelio. Gracias, Señor, porque estos sí han entendido y los otros no. Pero bueno, no sé, también es una interpretación, todo es interpretación. Entonces, bien, la religión popular, entonces, ¿no? Para mí ahí hay mucho de ese sentido de pueblo, de ese sentido de que no quiero yo salvarme yo solo, yo quiero salvarme también que mi familia. ¿Y mi familia quiénes son? Los que comparten también la fe y esa preocupación por los demás, que pues está muy debilitada entre nosotros. Frente al consumidor religioso que busca servicios a la carta, la fe se vive en comunidad de pertenencia desde donde uno es conocido, reconocido, acogido y tratado con cariño y no solo con respeto. Vamos por la quinta. Ya que estamos acelerados, vamos a hablar de la aceleración, la ansiedad versus la alegría del sábado. Esta es una de las partes más difíciles también, pero más llamativas del contraste que lo que es la propuesta evangélica y lo que es, digamos, la condición, digamos, europea en este momento. O sea, vida acelerada, ansiedad y soledad. Nuestro contexto refleja una aceleración de la vida que daña la interioridad, que daña la reflexión y las relaciones humanas profundas. Los síntomas, lo sabemos, ahí están los estudios de salud mental, soledad creciente entre los ancianos y también entre los jóvenes, déficit de atención generalizado. El otro día en la reunión que tuve aquí con los jóvenes, algunos de ellos, algunas son ya profesoras, y entonces me hablaban de lo que estaban viendo en las aulas con chavales pequeños, y la verdad es que es preocupante. Bueno, o sea, esto es una cuestión ya que está ya, o sea, ¿qué pasa con todos los cacharros? Pues mira, os voy a decir lo que pienso así, el debate ese que se ha montado de si las redes sociales hasta lo 16 o no. Hay adicciones que son reconocidas como tales. Por ejemplo, la adicción al alcohol. Vosotros le veis a un chaval que está dándole a y estáis preocupados, ¿no? O le veis que se pone droga y os preocupáis. Y sobre todo si no es un comportamiento ocasional, sino que es un comportamiento sistemático, os preocupáis. Pero hay una adicción que está tan generalizada en este momento que no se considera adicción, aunque se le ponga de vez en cuando en algunos ambientes técnicos se le ponga ese nombre. Y es el tema de los cacharros, de las pantallas. Es impresionante cómo se transforma radicalmente la vida de los chavales, las relaciones de los chavales. Entonces, especialmente pues en este contexto donde los chavales son hijos únicos, etcétera, pasan tantas horas solos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un síntoma para mí muy importante, Y luego el paralelo, aunque no creo que tiene que ver directamente, pero es algo que también tiene que ver con esta aceleración productiva que tenemos, pues tanto valgo como tanto rindo, ¿no? Entonces, la inmediatez como exigencia, lo que no es instantáneo resulta insoportable. Entonces el presente se consume y uno no vive nunca en el presente porque no puede serenarse, pacificarse en el presente. Está siempre pensando en la próxima tarea, en el próximo entretenimiento, en la próxima cosa que me va a sacar de... Y bueno, parte de la historia y de los traumas que ha habido en el COVID parece que tienen que ver con esto, ¿no? La dificultad que tiene la gente de parar.
pero es un problema muy gordo. Yo creo que ahora estamos todavía siendo conscientes de lo que es un porcentaje de la complejidad enorme que nos va a venir a la sociedad y a las relaciones y sobre todo a la salud mental de la gente con este asunto. Bien, entonces la raíz profunda, sin trascendencia, el sentido de la vida recae enteramente sobre el disfrute del momento en una sucesión vertiginosa de experiencias novedosas. Hay tanto que ver, hay que vivir, hay que coger el avión para irse a no sé dónde porque todavía no conozco no sé dónde, pero luego como los sitios son interminables y las propuestas de las aerolíneas semanales, pues uno está pim, pom, no sé. Quizá eso responde, si responde eso a una experiencia de un cierto tiempo, de unas ciertas edades, pero yo veo gente que tiene 60 años y la única emoción que tiene es el siguiente viaje que va a hacer a Tailandia o donde sea. Me sorprende, de verdad, no sé. Me sorprende porque es que a mí es que me aburren los viajes, pero es una cuestión personal ya mía. Ya. No es. Entonces, la raíz profunda es esta, me parece a mí. Si no hay Dios, no hay horizonte eterno, no hay vocación que asumo en mi ser, entonces yo solo debo fabricar y debo justificar mi existencia, tengo que hacer que mi vida valga antes de que el tiempo se acabe, y entonces estoy en una permanente angustia de poder vivir más experiencias para poder vivir entretenido. El icono evangélico es el descanso en Cristo y el tiempo de Dios. Y esto tiene que ver con la liturgia, y esto tiene que ver con la oración, y esto tiene que ver con el silencio. Y esto tiene que ver con tantas cosas que incluso en la comunidad cristiana se hacen difíciles. El otro día aquí en esa misma reunión con los jóvenes me decía la gente, es que es muy difícil estar 5 minutos en silencio, porque se nos va la cabeza y no estamos acostumbrados y empezamos a sentirnos mal rápidamente. Estoy hablando de gente que tiene 20 y pico años y que está en entorno de iglesia. Entonces, pero ahí está el reto, ahí está la propuesta, eso también es salvación para aquí. Venid a mí, todos los que estáis cansados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo y encontraréis descanso. Y Cristo no ofrece técnicas para aumentar resultados o productividad o buscar paz, ofrece descanso. Un descanso que no es evasión, sino poder hablar del presente, poder habitar, una palabra bien importante, el presente con serenidad, con paz, con confianza, sin tener que pasar a lo siguiente rápidamente, para que se nos quite ese sentido de angustia. ¿Y cómo se hace visible la salvación del tiempo, de las prisas, del consumismo, del ritmo frenético de la vida? Pues a través del tiempo de Dios, el tiempo de la oración, tiempo de silencio, tiempo del domingo, el contraste del domingo, no el domingo, sino el domingo como símbolo, el ritmo de la liturgia, y aquí tenemos un problema, porque está la desaparición de los rituales, que no sé si habéis oído hablar de ese libro, porque claramente eso que en África no es problema para nada, porque los rituales están bien vivos, y en Latinoamérica también, pero aquí los rituales comunitarios, los rituales tradicionales, etcétera, están, no te voy a decir desaparecer, porque ahí está toda esa corriente también de reivindicar la misa en latín, ¿no? Entonces la cosa es bien complicada, pero reivindica la misa en latín un pequeño grupito, pequeñísimo de jóvenes, y los otros jóvenes incluso dispuestos a abrir su vida a la experiencia religiosa, no acaban de entender muy bien la Eucaristía. Y la Eucaristía, yo por ejemplo en mis años, pues yo ya sabéis, bueno, algunos me conocéis, sabéis que he celebrado la misa de todas las maneras, cabeza arriba, cabeza abajo, vestido de cosas de todo, ya. Y sé que efectivamente eso no ayuda a que la gente, a que la comunidad, a que los jóvenes se enganchen con la experiencia. El elemento también de significación, de significatividad, de palabra, de participación es muy importante en la Eucaristía, pero en eso no. La cuestión crítica de la Eucaristía es si creemos o no creemos que allí está la presencia real de Cristo o no. Esta es la cuestión. Y esto, como no... Antes se hablaba de transustanciación. Pues ciertamente no vamos a ir con esos términos a intentar explicar, pero la cuestión crítica es esta que acabo de decir, ¿no? Y esto no sé cómo se transmite. Esta fe no sé cómo se transmite. Porque si uno cree que efectivamente allí hay algo que no encuentras en otro sitio, independientemente de que el cura sea arriba o abajo, y que recibir la comunión significa algo en sí mismo, independientemente de la calidad de la predicación, entonces pues uno tiene como decir, pues voy a ir a la misa, porque es importante para mí. Ahora, si uno dice, bueno, entonces pues primero vamos una vez al mes, o vamos cuando van los chavales, pero en fin, en definitiva se pierde eso. Y eso se ha perdido.
se ha perdido. Y muchos militantes cristianos se ha perdido. Y esto es crítico. Esto es importante. No solo la Eucaristía. Yo creo que lo de la Eucaristía tiene que ver con esa concepción del sentido que tienen los rituales para la vida, el sentido de la pertenencia comunitaria en la que yo me fío, de una tradición en la que yo no tengo que identificar o descubrir al 100% todo cada vez, sino que me fío de lo que puede ser valioso en espiritualidad y en la fe de la Iglesia. Y todas estas cosas a algunos les suenan a chino. Y probablemente es porque no las explicamos bien o probablemente porque son muy difíciles de explicar. Pero bueno, ahí está. Entonces, la liturgia, por ejemplo, la estructura del día, lo vemos en el Islam. O sea, y además es curioso, el Islam dice, mira, ¿ves? Estos rezan, rezan varias veces al día, etc. Estructura del día. Bien, entonces los laudes, las vísperas, el ángelus, estas devociones tradicionales, las rescatan de la homogeneidad del puro correr de las horas. El domingo rescata la semana de la rutina infinita, de los días sin distinción, del eterno consumo y rendimiento. Y el año litúrgico rescata el año de ser una línea continua que apunta a ninguna parte, la convierte en un camino. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, el ciclo de la vida espiritual. Entonces, la oración y la liturgia son, a mi juicio, espacios difíciles de explicar, difíciles de presentar, pero que ojalá los que tenemos fe, los que somos miembros de la comunidad cristiana, hagamos un esfuerzo por reconocer, por valorar un poco más, espacios de conexión con el misterio, con esa fuente de sentido, con esa articulación del tiempo y de la vida en determinado ritmo. Y así el tiempo se ordena, y así la vida encuentra un marco para integrar lo cotidiano, y así hay momentos especiales que se resaltan debidamente. Ya no se trata de ir con corbata, pero se trata de decir, oye, este es un momento especial. Uno va todavía al África y ve que toda la gente allí, o sea, el domingo, bueno, aparte de la misa de las 3 horas, y es lo más importante de toda la semana, pero van de punta en blanco, y uno dice, ¿esto qué será? ¿Será solamente, diríamos nosotros, convención social? No, es una expresión de que para ellos, para ellas, ese tema, ese encuentro comunitario es fundamental. Bueno, pues aquí ya sabemos lo que ha pasado con todo eso. La belleza de la liturgia humaniza el tiempo y lo abre a lo eterno. Y en medio de esta trama de oración, de sacramentos y de comunidad, podemos volver a respirar. La salvación se concreta en que ya no vivo esclavo de la agenda o de una obligación específica, sino que puedo detenerme aquí, en este tiempo, que no tiene, digamos, una traducción ni como excitación, ni como que estímulos que me mantienen. No. Yo aprendo a vivir conmigo en silencio y intento hacer un espacio para Dios. Como hijos, como hijas, para quien cada día es un don, cada momento es una gracia, y para poder convencerse de que esto es así, necesitamos recuperar el habitar en el presente. Conclusión. 2 relatos de salvación. Podemos ahora reunir lo dicho en 2 grandes relatos. El primer relato diría la salvación secular. Tú te inventas a ti mismo, tú te curas a ti mismo con técnicas, con la ayuda de otros técnicos, te salvas. Tú salvas al mundo con política, con progreso, con tecnología. Tú tienes que generar tu propio sentido, porque nadie te lo puede dar, y menos las propuestas religiosas. Y el tiempo es una presión permanente de aprovechar todas las experiencias y oportunidades que tienes, que te va a agotar. Este relato promete libertad, pero termina generando agotamiento. Promete autenticidad, pero produce ansiedad. Promete control, que desemboca en desánimo, en desesperanza. Entonces, el segundo relato, el de la salvación cristiana. Tu identidad es un don. Tú eres hija, tú eres hijo. Antes de que hagas nada, tus rupturas pueden ser perdonadas. Hay reconciliación real, no solo gestión emocional. Tu esperanza está en un Dios que ha vencido la muerte. La última palabra no la tiene el fracaso ni la injusticia. Ese Dios además da sentido a todos los sufrimientos de todos los que han muerto en el cadalso de un tipo o de otro. No estás solo, perteneces a un pueblo, a la comunión de los santos. Tu tiempo es rescatado. Puedes vivir el presente como lugar de encuentro, no como carrera
hacia no sé qué, rendimiento, entretenimiento. Este es el núcleo de la propuesta de salvación cristiana. La salvación no es posible sin que sea un regalo del cielo.